Vale, vamos directos al grano. Hay un misterio absoluto en la historia de la cultura que resulta fascinante y que de hecho va a cambiar para siempre la forma en que paseáis por los pasillos de cualquier museo. En este análisis de hoy vamos a explorar una paradoja verdaderamente alucinante. ¿Por qué la humanidad, con tanta frecuencia, se empeña en intentar destruir sus propias obras maestras? Pensadlo un momento, ¿qué pasa por la cabeza de alguien para agarrar un martillo, ácido o fuego y destrozar un objeto de un valor incalculable? ¿Por qué destruir una obra maestra? Esa es exactamente la gran incógnita que va a guiar nuestra investigación temática. Ojo que no hablamos de un cuadro que se cae de la pared por accidente, que va, hay todo un entramado súper complejo de motivaciones detrás de cada uno de estos actos destructivos. Sección 1. El arte bajo fuego. Obras sobrevivientes. Porque la idea central aquí, y esto es clave, es que las obras maestras no son míticas únicamente por la genialidad de sus creadores. En realidad alcanzan ese estatus legendario por la brutal violencia a la que, milagrosamente, logran sobrevivir. Fijaos en la cronología de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Es una locura. Todo empieza en el siglo XV con un auténtico desastre técnico, ya que la técnica experimental que Leonardo usó sobre yeso seco empezó a caerse a pedazos casi al instante. Luego damos un salto a 1796 y resulta que las tropas de Napoleón deciden usar la pared del convento como blanco para sus prácticas de tiro, lanzando ladrillos, literalmente. Más tarde, avanzamos a 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y un bombardeo aliado revienta gran parte del edificio, dejando la obra a la intemperie durante meses. Hoy, después de una restauración faraónica de 20 años que terminó en 1999, solo nos queda más o menos un 20% de la pintura original. Ha sobrevivido a la guerra y al paso implacable del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando alguien busca la destrucción a propósito? Sección 2. Vandalismo y obsesión. Ataques directos. Y es que hay algo fascinante y a la vez un poco terrorífico. Ciertas obras de arte parecen actuar como imanes gigantes para una energía destructiva impulsada por obsesiones muy profundas. 15. Ese es el número de martillazos que Laszlo Toth asestó a la Piedad de Miguel Ángel en 1972. Los psiquiatras que lo evaluaron dijeron que sufría delirios religiosos, pero cuidado, que no eligió la obra al azar. La Piedad es la representación definitiva del dolor maternal. Esa calma absoluta ante la peor de las tragedias, puede resultar insoportable para mentes inestables. Fue un ataque calculadísimo, directo al máximo símbolo de lo sagrado y del sufrimiento. Y no creáis que esto solo pasa con esculturas religiosas. El historial de la Ronda de Noche de Rembrandt te deja sin palabras. En 1975 alguien la acuchilló 12 veces con un simple cuchillo de pan. Luego, en los 80, sufrió otro acto de vandalismo menor. Y por si fuera poco, en 1990 la rociaron con ácido sulfúrico. 3 ataques en menos de un siglo. Es como si la inmensa densidad visual de este cuadro, que casi se puede sentir físicamente, desencadenara en algunas personas un impulso irrefrenable de interrumpirla, de romper esa perfección a la fuerza. Todo esto nos lleva a un dilema bastante filosófico, ¿verdad? ¿Cambia la protección a la propia obra? A ver, tras todos estos ataques, hoy tanto a la Piedad como la Ronda de Noche están detrás de unos cristales antibalas inmensos. Pero Rembrandt jamás imaginó su pintura para ser vista a través de un cristal lleno de reflejos. Y Miguel Ángel, desde luego, no esculpió su obra para que nos separara de ella una enorme barrera. Sí, el cristal preserva intacta la integridad física de la pieza, por supuesto, pero inevitablemente aplana y altera para siempre nuestra experiencia estética de la obra maestra. Sección 3. Censura y escándalo moral. Moralidad en el arte. Si las medidas de seguridad física cambian cómo vemos el arte, esperad a ver cómo los cambios en la moralidad le dan la vuelta a todo a lo largo de los siglos. El caso de la Venus de Urbino de Tiziano es brutal para entender esto. Fijaos, en el siglo XVI se creó como un regalo de bodas para una jovencísima novia de la familia Medici, y básicamente funcionaba como una especie de manual de instrucciones sobre el ideal de la vida doméstica y la feminidad. Pero damos un salto al siglo XIX, y llega Mark Twain, el famosísimo escritor, y la pone a caer de un burro. La condena duramente tachándola de pornografía escandalosa y absolutamente obscena. A ver, el lienzo era el mismo, los pigmentos no se habían movido ni un milímetro, lo que había dado un giro radical eran los ojos de la sociedad que miraba la pintura. Y claro, a veces esta moralidad no solo cambia opiniones, sino que deja verdaderas cicatrices en las paredes. Nos vamos a 1564. Después del Concilio de Trento, a las autoridades les parecieron intolerables las 300 figuras desnudas de El juicio final de Miguel Ángel. La gran solución de la institución. Ordenaron a Daniele da Volterra que les pintara ropa encima a todas. Pobre Volterra, se ganó para la historia el absurdo y un tanto cómico apodo de Il Braguetone, el fabricante de calzones.
Lo increíble es que durante las restauraciones modernas del siglo XX se decidió mantener algunos de estos añadidos censores, así que hoy esa pared de la Capilla Sixtina es un híbrido histórico irrepetible, una mezcla rarísima entre el genio absoluto de Miguel Ángel y la censura institucional en forma de ropa interior. Pero la cosa se vuelve verdaderamente trágica cuando son los propios creadores los que ceden ante toda esta presión. Pasó en 1494 en Florencia, durante la famosa Hoguera de las Vanidades impulsada por el fraile Savonarola. Fue una purga moral de manual. Los ciudadanos, totalmente cegados por el fervor, quemaron públicamente arte profano y libros. Y el propio Sandro Botticelli, en medio de una profunda crisis religiosa, agarró varias de sus pinturas y las tiró al fuego con sus propias manos. Su obra más icónica, El nacimiento de Venus, sobrevivió de puro milagro, y solo porque estaba escondidita y a salvo en una villa privada de los Medici a las afueras de la ciudad. Pura suerte geográfica. Sección 4. El blanco político, ideología y violencia. Analicemos ahora el caso del David de Miguel Ángel. Cuando plantaron esta estatua colosal en la plaza pública en 1504, a la gente le faltó tiempo para empezar a tirarle piedras. Pero cuidado, el escándalo no era simplemente porque la figura estuviera desnuda, no. Era una cuestión puramente política. El David era el símbolo de la República Florentina. Era un desafío enorme, un verdadero pulso frente a las enormes ambiciones del papado y de la mismísima familia Medici. Por eso, en 1527, durante una revuelta, le reventaron el brazo izquierdo de una tremenda pedrada. Esa escultura dejó de ser un bloque de mármol tallado para convertirse en una diana pública. No fue un acto de vandalismo callejero al azar, fue un ataque milimetrado contra lo que la figura representaba ideológicamente. Y de hecho, el contexto político tiene tanto poder que es capaz de dictar si un lienzo se pudre en un sótano o si se proyecta en la fachada de un ministerio. El caso de la libertad guiando al pueblo ilustra esto a la perfección. En 1831, el gobierno francés, que irónicamente había llegado al poder gracias a la revolución que pinta el cuadro, decidió comprarlo y esconderlo al momento. Les daba pánico que una imagen tan bestia de insurgencia desestabilizara su frágil poder. Ahora, comparad esto con 2015. Tras los trágicos atentados en París, el gobierno utilizó la misma pintura, proyectándola por todas partes, como símbolo oficial indiscutible de la resistencia frente al terrorismo. Exactamente el mismo cuadro. Queda bastante claro que los gobiernos suprimen o enaltecen el arte en función única y exclusiva de su propia agenda política. Y hablando de política, seguramente no hay una obra que haya resonado tanto como el monumental Guernica de Picasso. Hay una anécdota absolutamente legendaria de los años de la ocupación nazi en París. Resulta que un oficial alemán entró al estudio de Picasso, vio una foto del enorme lienzo y le preguntó: ¿esto lo ha hecho usted? Y Picasso, sin mutarse, le soltó una frase lapidaria: no. Fueron ustedes. Con ese lienzo magistral se consiguió algo inaudito: coger la tragedia súper concreta del bombardeo de un pequeño pueblo vasco y transformarla en una acusación atemporal y universal contra la violencia militar. Una obra que a día de hoy sigue dominando cualquier conversación sobre víctimas civiles. Y así llegamos a un punto de inflexión vital en todo este análisis. Llegados a este punto, hay que preguntarse: ¿qué le pasa al significado y al inmenso poder de estas obras maestras después de haber soportado ataques con cuchillos, décadas de censuras y hasta exilio político? Sección 5. El efecto de la destrucción. Símbolos inmortales. Pues para comprenderlo de verdad, tenemos que juntar todas las piezas. Al final todo confluye en una idea que es brillante. Los ataques al arte no lo destruyen, lo confirman. Resulta muy curioso, pero el vandalismo y la censura suelen tener un efecto rebote tremendo. Lejos de borrar la obra, lo que hacen es validar por completo su importancia. Demuestran, sin lugar a dudas, que eso que atacaron importaba lo suficiente como para generar un miedo atroz o muchísima rabia en alguien. Es precisamente esta dinámica la que coge obras que ya eran célebres y las transforma en símbolos culturales indestructibles ante los ojos de la historia. Ahora bien, no podemos engañarnos. Tenemos que reconocer que existe una realidad histórica que da auténtico pavor. Las piezas maravillosas que hemos visto hoy sobrevivieron a ataques que en su mayoría fueron individuales. Pero luego está la iconoclasia. Hablamos de la destrucción sistemática y organizada pura y duramente por motivos ideológicos. Eso es estar en otro nivel de amenaza. Durante la Reforma Protestante o bajo los métodos implacables de la Inquisición, se llevó a cabo un borrado metódico con total lógica institucional. Eso provocó que incontables obras maravillosas dejasen de existir para siempre sin que nos quedase ni el más mínimo registro de su pérdida.
Y esto nos deja con un pensamiento final bastante provocador para que le deis vueltas. Cuando visitamos los museos hoy en día, paseamos y admiramos todas esas pinturas y esculturas que, como por milagro, esquivaron el fuego y los martillos. Son unas islas maravillosas de supervivencia. Pero cuando te paras a contemplar la brutalidad de los conflictos humanos y lo implacable que ha sido la iconoclasia organizada, tienes que hacerte la gran pregunta. Frente a ese océano oscuro e infinito que es la historia, ¿cuántos continentes enteros de arte incalculable se han hundido para siempre, sin dejarnos ni un solo rastro? Es una frontera invisible y es la que define, para siempre, todo aquello que jamás podremos llegar a conocer sobre nuestro propio pasado.